Queridos hermanos, la palabra de Dios de este domingo, así como la del primero, está consagrada a meditar en las tentaciones de Jesús. Hoy lo hacemos en la transfiguración. El tema es fijo en estos dos primeros domingos de la Cuaresma, todo arraigado en la costumbre de los primeros siglos de la Iglesia, porque estas celebraciones cuaresmales eran la preparación inmediata de los catecúmenos que habían sido elegidos en el primer domingo de la Cuaresma para recibir los sacramentos en la Pascua de ese año, los famosos escrutinios. Había unos ahora y otros el tercer domingo, donde las personas que ya hace un tiempo estaban caminando con una determinada comunidad y ya se hallaban integradas, probadas y con visos de poder continuar, recibían los sacramentos. Y estas misas servían como catequesis introductorias, generales. Y después todo el tiempo pascual era la catequesis propiamente tal. Primero, la catequesis en los primeros siglos era primero la gente se integraba a la comunidad. Una vez integrada a la comunidad, tenía una catequesis de impacto en los domingos de la Cuaresma y luego recibía los sacramentos en la vigilia pascual y los otros días de la Pascua, los domingos siguientes, eran la catequesis expresa de los sacramentos. Y yo siempre digo que nosotros lo hacemos al revés. Primero le hacemos la catequesis expresa de los sacramentos como se puede, después le damos los sacramentos y después vemos si se integran o no la comunidad. Es lo que nos pasa cada año cuando hacemos tantísimas primeras comuniones y después tenemos tan baja perseverancia. Pero bueno, son prácticas de la Iglesia, nosotros de todas maneras igual confiamos en la gracia de Dios. Nosotros no tenemos que venir o trabajar por un número, aunque siempre nosotros sabemos que a Dios le importa. Acuérdense de las parábolas de la misericordia, que Jesús pone el ejemplo de esa mujer que barre la casa buscando una de 10 monedas. Es el 90%, es un buen porcentaje, ¿no es cierto? El hijo pródigo, si se quiere pensar en porcentaje. Al papá se le va un hijo, pero le queda al otro. ¿Cuánto le queda? 50%. Imagínense si el 50% de los feligreses de mi territorio parroquial viniesen a misa. Yo estaría chocho, 50%. Y después el otro, la oveja perdida. ¿Qué porcentaje es? Tiene 99 en casa y va a buscar la que se fue. 99% de éxito. Y sin embargo no se da paz. Dios, en definitiva Dios, Él quiere todo, quiere el 100%, la voluntad salvífica de Dios. Y nosotros tenemos que seguir por ese camino de esa voluntad, teniendo esa expectativa, y por eso uno no se desanima, sino que ofrece los sacramentos, ofrece la predicación y ofrece sobre todo el testimonio cristiano. Un testimonio cristiano que siempre tiene que estar tocado por el tema de la conversión, que en las lecturas de hoy vemos que hay siempre una conversión. Cuando hay una llamada de Dios, hay una conversión. En la primera lectura leíamos en el libro del Génesis a Abraham, la alianza. Dios le promete una descendencia incontable como las estrellas del cielo. Y la es porque Abraham nosotros lo llamamos, tanto los judíos como los cristianos, el padre de la fe. Y Abraham creyó en Dios y tuvo que hacer esos procesos de conversión que implicaban a veces una donación total, porque él estaba en Ur, bien asentado, tenía mucha propiedad, tenía animales, y deja todo para ir a ser nómada a la tierra prometida. Y él tenía los dioses paganos y después pasa a adorar al Dios verdadero. Hoy vemos ese gesto de la alianza, ¿no? Ese fuego, esa iluminación en el medio de la oscuridad que sella ese pacto, esa alianza con nuestro padre en la fe, Abraham. En la segunda lectura vemos que toda la vida misma es, en definitiva, un proceso de conversión, de cambio. Dice, Él transformará nuestro pobre cuerpo mortal haciéndolo semejante a su cuerpo glorioso. Toda esa vida de conversión, en definitiva, está en la proyección de la vida verdadera. Nosotros tenemos que ser ciudadanos del cielo y entonces esperar ardientemente que venga Jesús. No porque uno desprecie la vida. Yo ayer le decía a la gente en la misa que si a mí me preguntan
Si me quiero morir así, morir no, porque uno tiene miedo, pero si quiero la vida verdadera, sí que quiero la vida verdadera. Yo creo en el credo, no sé ustedes, creo en la resurrección de la carne y en la vida eterna, pero evidentemente que eso requiere también un proceso de transformación, de conversión, y por supuesto que la muerte a veces uno le tiene un poco de repelús, por decir algo, se te ponen los pelitos parados de la piel. Pero el tema real es que nosotros tenemos que tener fe y tenemos que esperar ardientemente la venida del Salvador. Y por eso tenemos que ir haciendo los otros procesos de conversión. Hay procesos que son muy importantes, los que tienen que ver con la identidad y con la misión, como es el caso de Jesús, el domingo pasado en las tentaciones, este domingo en la transfiguración. Jesús, ayer explicaba también que el tema del Evangelio siempre en los leccionarios de la misa comienza con un incipit. En este que estamos haciendo, que es uno de los nuevos, no lo tiene. El incipit es en aquel tiempo, o Jesús dijo a sus discípulos, o Jesús dijo a la muchedumbre, como para hilar. Eso, si uno va a la Biblia, no lo encuentra. Acá directamente empieza Jesús, la acción. Jesús tomó a Pedro, Santiago y Juan. Pero en el Evangelio, si uno lee el capítulo 9, en la primera parte del versículo 28, dice que 8 días después de decir estas palabras, ¿qué palabras? Las de la confesión de Pedro: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Y Pedro acierta porque se lo inspira Dios. Pero cuando Jesús explica qué Mesías va a ser, que va a ser un Mesías perseguido, rechazado por el pueblo, entregado, sufriente, que muere, Pedro ya no le gusta. Dice: no, Señor, eso a vos no te va a pasar. Y Jesús dice: anda atrás de mí, Satanás, porque esos son los pensamientos de los hombres y no los de Dios. Enseguida Pedro va escuchando, escucha a Dios, pero también escucha al enemigo. Porque en definitiva, claro, si ellos van siguiendo a un Mesías exitoso, están contentos, pero seguir a un Mesías apaleado, ¿quién quiere seguir a alguien que está apaleado? Hay que tener mucha confianza, tener mucha fe. Y entonces Jesús también, personalmente, tiene que asumir que eso que dice le va a pasar. Vieron que a los curas se nos dice, y con razón, ojo, consejos vendo, para mí no tengo, que a veces explicamos mucho que tenés que afrontar el sufrimiento, que tenés que tener paciencia, que tenés que a veces afrontar algo que es muy fuerte, digamos así, experiencialmente, como es la impotencia, querer cambiar algo importante, aún en tu vida, querer ayudar, y a veces uno no puede por los medios ordinarios, la impotencia, todo eso. Y después, claro, aconsejar es fácil, superar una situación difícil, y después cuando nos toca a nosotros, ¿cómo es? Es difícil, porque esto es difícil, pero uno no tiene que renunciar a esa predicación, porque es difícil, pero es posible, y el Señor nos enseña que es posible, y nos enseña con su ejemplo, porque a Él también le costó. Entonces, domingo pasado lo vemos que es tentado sobre su identidad y misión. Este domingo, después de haberle explicado a los apóstoles, con la dificultad que ellos tenían para entender qué clase de Mesías, va a orar al Padre para seguir profundizando en esa identidad y en esa misión. Y sabemos por Lucas de qué estaba hablando. Dice que estaba hablando del éxodo, de la partida que iba a cumplirse en Jerusalén. Estaba hablando de la pasión, con esa aparición que tiene de Moisés, símbolo de la ley, y de Elías, símbolo del profeta, los dos pilares de la Biblia de aquel momento. El Señor Jesús nuevamente conversa y acepta. ¿Cómo sabemos que acepta? Porque otra vez el Padre confirma su misión y su identidad. Jesús, cuando los discípulos y Jesús escuchan la voz del Padre, este es mi Hijo, el elegido, escúchenlo, desaparece esa visión de luz, de gracia. Por eso la oración, cuando es auténtica, cuando es verdadera, es una iluminación. Y en la teología oriental, la iluminación es la conversión. Per crucem ad lucem, por la cruz a la luz, por el camino de la pasión a la gloria de la resurrección. Por eso, y con esto termino, en la segunda lectura hay una expresión que nosotros como cristianos modernos no tenemos que olvidar. Pablo, entre lágrimas, reprocha a la comunidad de Filipos, a los filipenses, que hay enemigos de la cruz. No tenemos que ser enemigos de la cruz. ¿Qué quiere decir enemigos de la cruz? Rechazar el sufrimiento de cuajo.
Todos sufrimos, creyentes, no creyentes, no podemos suprimir el sufrimiento en nuestra vida. ¿Qué tenemos que hacer? Lo tenemos que aceptar, porque lo que no se asume no se redime. A veces al sufrimiento hay que abrazarlo y llegar hasta el fondo, porque sabemos que está la promesa de Dios que no defrauda y que en definitiva ese sufrimiento va a tener un sentido, va a tener una redención, va a tener una glorificación por la cruz a la luz. Va a haber una iluminación, una conversión, pero lo tenemos que hacer con sentido de fe, no con sentido de víctima. Por eso el tiempo de la Cuaresma es un tiempo de oración, de conversión, de aceptar los sufrimientos de la vida, que es la penitencia ordinaria, y también un poquito, si uno tiene fuerza de voluntad para prepararse bien, de hacer una penitencia activa, es decir, privarse de algo, hacer algún acto de negación del propio gusto, de la propia voluntad, para ir educándonos en la fe. Vamos a pedirle a la Virgen, que es maestra de oración, que nos enseñe a orar con esta fuerza, con esta intensidad de Jesús que lo ilumina, que lo transfigura, porque la oración no es optativa para el cristiano. La oración es una cuestión de vida y muerte, no en el sentido biológico, sino en el sentido existencial. Solo en la perspectiva del diálogo, de la oración, de la relación con Dios, sabemos quiénes somos, cuál es nuestra misión y cómo tenemos que enfrentar el mal, la frustración, las cosas que en nuestra vida nos hacen sufrir, para que de esa manera todo tenga sentido y nosotros caminemos seguros al encuentro del Señor. Que la Santísima Virgen nos acompañe, rezamos por todas nuestras necesidades e intenciones y tratamos de animarnos también, por supuesto, con la confianza de la oración de los santos, pero también con el testimonio nuestro, con la paciencia y el ejemplo que entre nosotros nos podemos dar. Que así sea.